Buenas, mi nombre es Gladys María Orjuela Pertús. Pertenezco a la Universidad Simón Bolívar, curso cuarto semestre del programa Contaduría Pública. El día de hoy les estaré hablando bajo el tema La historia de la contabilidad. En este les estaré presentando los acontecimientos, aportes y la importancia de la contabilidad en la antigüedad hasta la actualidad. Asimismo, le estaré dando a conocer los instrumentos que fueron utilizados en cada época para el desarrollo de la actividad contable. A continuación, el origen de la contabilidad se dio a través de la conquista de América. Dio inicio en el siglo XVI y Colombia cayó en manos de los conquistadores españoles en el siglo XVI. A la llegada de los españoles a las tierras americanas, las agrupaciones indígenas mostraban diferentes etapas de desarrollo económico. Estos también tenían organizaciones sociales comunitarias con vida sedentaria, donde desarrollaban principalmente la agricultura, la caza, la pesca, la minería y el comercio, hasta el punto que la contabilidad en su etapa primitiva. Como representante tenemos la tribu Chickasaw, que mantenían una organización económica basada en la propiedad privada. Estos eran dueños de tierras y de sus productos. Había libertad de comercios y gozaban de un gran adelanto agrícola gracias a que sus tierras eran fértiles y que podían dedicarse a esta actividad. Uno de los aportes que dio la tribu Chickasaw fue que con la moneda pusieron precios al valor de los artículos, llevando una contabilidad estricta. Estos vendían a crédito y con intereses, los cuales nos indican que utilizaban cuentas de control para los deudores, ya que recibían pago por cuotas. Estas tribus se vieron invadidas por la corona española. Debido a esto hubo un truncamiento. Las coronas españolas llegaron a imponer un nuevo orden económico, político, social y religioso. Planificaron y organizaron nuevas formas económicas, los cuales se prolongaron las leyes de la India, que fueron un conjunto de disposiciones o un conjunto de principios donde se llevaba temas como las administraciones, organizaciones financieras, militares y religiosas. Otro de los aportes que cabe destacar es que le asignaron un funcionamiento a los contadores de mayores de Castilla, cuya misión específica era controlar los ingresos y egresos oficiales relativos a la expedición. Otro acontecimiento importante fue la creación de los tribunales de contadores por medio de la Ordenanza Primera de la Contaduría de Felipe III, expedida de los Burgos del 24 de agosto de 1605. En esto, los contadores tenían un carácter oficial, eran funcionarios al servicio del Estado y tenían un gran poder. Otro de los representantes que podemos ver en esta época fue Antonio Nariño, a quien en la jerarquía eclesiástica se le había entregado el poder para recaudar el impuesto del diezmo, la cual consistía en un tributo que se le pagaba a la iglesia sobre el total de frutos y animales domésticos que se tuviera. Luego pasamos a 1810 y 1819, donde se llevó a cabo la Guerra de la Independencia, donde la República quedó en la ruina. La actividad administrativa de la gestión económica por parte de Bolívar y de Santander se dio lugar destacado a la actividad contable, hasta el punto de que el control y el manejo del presupuesto se hizo en este entonces. Uno de los aportes fue la creación de dos identidades idóneas. La primera, el Tribunal Mayor de Cuentas, y la segunda, la Dirección y Superintendencia General de la Hacienda, donde además vemos que el Tribunal Mayor de Cuentas
fue creado por medio del decreto 14 de septiembre de 1819. En este mismo año, por medio del decreto del 23 de octubre, la Contaduría de Hacienda, y en 1824, con la ley del 3 de agosto, se organiza la Dirección General de Hacienda. En esta fue integrada por 5 contadores nombrados por el gobierno. En 1832 se suprime la Dirección General de Hacienda y se da vida nuevamente a la Contaduría General de Hacienda por medio de la Ley 20 del mes de marzo. En el siglo XVIII y XIX vemos que la actividad contable se manifiesta en la producción de textos contables, y en el año 1890 el gobierno expide la Ley 65, donde se establecen los libros contables, los cuales se destacan visto a continuación. En 1904 y 1909, como representante tenemos a Rafael Reyes, que trajo consigo una base industrial significativa para la contabilidad, donde vemos que la contabilidad es más clasificada y actualizada. En 1905, por medio del decreto número 1409 del 9 de febrero, se crea la Escuela Nacional del Comercio, donde se comienza a impartir enseñanzas en contabilidad, comercio, mecanografía y caligrafía. En este mismo año se dio un paso significativo a nivel educativo, donde se da a cabo la creación de la profesión contable. Siglo XX. En el siglo XX, los Estados Unidos inician su penetración sobre Colombia. Enviaron expertos contables que fiscalizaban el tratamiento a los créditos y el capital invertido. Asimismo, con la Ley 60 de 1922 se autorizó para contratar una misión de expertos extranjeros en materia fiscal, administrativa y bancaria, que fue dirigida por Edwin Walter. En esta misión consistía en reorganizar las finanzas del país por reconversión del capital norteamericano. Edwin Walter fue muy importante en la historia de la contabilidad, ya que por medio de sus aportes se creó el Banco de la República. Se expidieron las leyes 42 y 45. La primera, se reguló el funcionamiento de la banca privada, y la segunda, se constituyó la Contraloría General de la República. Se creó la Superintendencia Bancaria y por medio de la Ley 42 de julio del 19 de 1923. Otro aporte lo vemos en el año 1931, donde se da el primer intento de la regulación de la profesión de la contaduría. También se da la Ley 5831, que surge ante la necesidad del Estado colombiano de tener un control sobre el capital privado nacional y extranjero, que comenzó a ser invertido en la constitución de empresas organizadas como sociedades anónimas en la industria Fairville. Es decir, se crea la institución del revisor fiscal, artículo 26 de la Ley 5831. En 1943, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declara institucionalmente parte de la Ley 5831 la creación de la profesión del contador juramento, y a través del decreto 2373 de 1956 se reconocían dos categorías de contadores: la primera, los públicos, y la segunda, los inscritos. La diferencia de estos dos era que los contadores públicos sí podían dar fe pública y los inscritos no estaban facultados para ella.
Finalmente, en 1964, el gobierno, mediante el decreto de 1297, se reglamentó la educación en las universidades y se elevó la contaduría pública a nivel universitario, siendo hoy una de las profesiones con mayor demanda entre los estudiantes universitarios y de la mayor responsabilidad social por el alcance de su trabajo.